El código como factor en la comunicación es el conjunto de signos, palabras y señales que usamos para poder transmitir un mensaje y para que la otra persona pueda entenderla. Por ejemplo, cuando hablamos el español, usamos el mismo código, pero si la otra persona desconoce ese código, el mensaje no llega a entenderse. Susana González, en su artículo Lenguaje y la comunicación, citando a Jackson, nos menciona que compartir el mismo código, no es hablar el mismo idioma, sino es hablar de lo mismo y entender lo mismo. Esta es una de las 6 funciones propuestas por Roman Jakobson en el año 1981. La función metalingüística es aquella que se centra en el código mismo, es decir, en la lengua. Sirve para reflexionar, explicar o aclarar sobre cómo funciona el idioma. En palabras más simples, es el lenguaje hablado en sí mismo. Su objetivo principal se basa en garantizar la comprensión del mensaje entre el emisor y el receptor, evitando de esta forma ambigüedades, sesgos o malentendidos. Ahora vamos con los ejemplos. Un ejemplo cotidiano de código podría ser las jergas utilizadas entre amigos, como mano, pata, causa. En este caso, el código sería el idioma que comparten las dos personas que están entablando la conversación, ya que si otras personas de otro país vienen, no entenderían o tendrían otro significado estas palabras. Estas palabras las entendemos nosotros, que estamos entablando la conversación. Un ejemplo publicitario podría ser el anuncio de Inca Kola del 2020, en el que mostraron en los envases de las botellas frases como causa o que palta, que yuca, chaufa, que camarón, frases típicas peruanas, no relacionadas con las comidas. Y en los anuncios se veían platos de comida peruana, música peruana, lo cual hacía una referencia a la cultura peruana. Ese anuncio refleja mucho la peruanidad y crea un sentimiento de identidad en los peruanos que entienden este mensaje por las frases e imágenes que son de nuestro conocimiento, ya que compartimos este símbolo que está relacionado con el Perú. Un ejemplo digital y contemporáneo puede ser el uso de emojis en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Emojis como la mano levantada, que puede significar like o me gusta o está bien, pero en otros casos podría significar otra cosa. Se podría usar de ironía o se podría usar de molestia, como alguien está hablando demasiado y le pones un like significando que bueno, ya cállate, o bien, basta, o bien, que me importa. Depende mucho del contexto y la situación utilizada. También podríamos hablar de la carita sonriente, que para muchos significa risa, aunque para las generaciones actuales podría significar otra. Se podría usar de sarcasmo, modo sarcástico, algo que no da risa para nada y le pones un emoji de risa. Generalmente vemos esto entre los adolescentes y jóvenes, ya que se maneja otro lenguaje, otro tipo de código, y que no podría ser entendido por otras personas. Por ejemplo, una persona mayor ve una carita sonriente y piensa que es risa, mientras que para un joven podría significar sarcasmo. En ejemplos metalingüísticos, en los casos cotidianos y verbales podría ser cuando preguntas a alguien qué significa una palabra. Por ejemplo, estás en clases y preguntas a un profesor, ¿qué significa la palabra empatía? Entonces el profesor hace uso del propio lenguaje para explicar una palabra del mismo lenguaje. Esto vendría a ser metalingüística. En un caso publicitario podría ser los centros de idioma, el CEIT, el IPNA. Por ejemplo, usa frases como aprende a hablar inglés con los mejores. En el anuncio mismo se hace uso de la función metalingüística porque se utiliza el lenguaje para hablar del propio lenguaje. En este caso el inglés, un idioma inglés o aprende inglés. Un caso digital o contemporáneo podrían ser los videos donde se explican términos actuales, como por ejemplo, ¿qué es el pop? Y en el video se explica, ¿no? Pop es point of view en inglés, que significa punto de vista. Eso sería la función metalingüística, ya que se utiliza el lenguaje, el propio lenguaje, para explicar un término nuevo
dentro del Internet. Nuestra pista de identificación sería: ¿hay función metalingüística cuando el mensaje se detiene a verificar si ambos están entendiendo la palabra bajo el mismo código? Pues bien, esto podemos entenderlo cuando el receptor y el emisor necesitan confirmar que están en la misma sintonía. Si tú dices una palabra y yo entiendo otra, pues la comunicación se pierde. Para terminar con la pregunta, nos hemos puesto a pensar cuántas veces al día usamos las palabras para decir algo nuevo, simplemente para asegurarnos de que estamos entendiendo el significado de lo que el otro dice.